El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio su primer informe ante su Congreso, ante el Congreso de esa nación. Y la verdad, no voy a decir que lo vi todo, vi fragmentos. Me pareció bastante normal, bastante tranquilo. Joe Biden es un personaje que lleva 200 años en la política de Estados Unidos. Es un tipo que perfectamente puede dirigir esta cuestión, aunque hay que decirlo como tal. Hoy en día sus facultades están visiblemente disminuidas. Con eso no quiero ser gerontofóbico, una cuestión de esas. Simplemente reconocer la realidad. Se ve que le dieron sus buenos medicamentos para que pudiera estar completamente concentrado y tal. Y que bueno, fue un discurso sencillo, tranquilo, moderado, como se esperaría de un presidente de los Estados Unidos, que parece que hoy día muy alejado aquellas versiones del presidente anterior, Donald Trump, donde podía pasar lo que sea. Ese umbral de presidencialismo lo cruza muy fácil. Sobre temas sustantivos, voy a destacar dos cuestiones particulares, una que tiene que ver con la política interna de los Estados Unidos, donde a mi parecer ha hecho un trabajo, si no extraordinario, por lo menos superando las expectativas que yo tenía para el gobierno del propio Joe Biden, y otro respecto a la política exterior, particularmente en el tema de migración, donde las acciones no son fundamentalmente distintas a lo que viene siendo, digo, y con esto no quiero decir, lo que viene siendo, lo que vienen implementando como política exterior de los Estados Unidos para México, para Latinoamérica y para Centroamérica. Vamos a compartirles un pequeño segmento que tenemos sobre el discurso, que a mí me parece de lo más brillante que tiene este señor, de lo que presentó esta semana, lo que tiene que ver con el aumento de impuestos a los que más tienen. Una cuestión que puede cambiar fundamentalmente distintas dinámicas al interior del país norteamericano. Vamos a ver lo que dice Joe Biden sobre esto. I will not impose any tax increase on people making less than $400,000. But it's time for corporate America and the wealthiest 1% of Americans to just begin to pay their fair share. Just their fair share. A lot of companies also evade taxes through tax havens in Switzerland and Bermuda and the Cayman Islands. And they benefit from tax loopholes and deductions for offshoring jobs and shifting profits overseas. It's not right. We're going to reform corporate taxes so they pay their fair share and help pay for the public investments their businesses will benefit from as well. I'm not looking to punish anybody, but I will not add a tax burden, additional tax burden to the middle class in this country. They're already paying enough. I believe what I propose is fair. Este es el centro de su argumento económico, por lo menos al interior de los Estados Unidos, y que es un cambio de paradigma en la estrategia y de gobernanza, yo diría neoliberal, impuesta desde Ronald Reagan en los Estados Unidos, seguida por Bill Clinton, que aunque era demócrata, se ciñó a esta misma lógica de disminuir el Estado para beneficiar como tal a las grandes corporaciones. Aquí lo hemos dicho una y otra vez, las más grandes empresas en el mundo, estamos hablando en los Estados Unidos de Walmart, Apple, Amazon, la que tú me digas, Tesla, pagan 0 impuestos federales. En los últimos años han habido situaciones, casos particulares, donde no solo no pagan, el gobierno federal les regresa la lana. Y no les regresa $100, 200, estamos hablando de miles de millones de dólares. Esto es antieconómico, es completamente insostenible y es uno de los principales factores por lo que hemos visto una profunda desigualdad en los Estados Unidos. Evidentemente, la pobreza de allá, incluso con el estancamiento de salarios y la precarización laboral, no es la precarización laboral que sufrimos en México ni en Latinoamérica, pero para los estándares de vida y los precios que se pagan en los Estados Unidos,
ciertamente la pobreza ha aumentado. Su proyecto económico en los primeros 100 días de gobierno también ha sido, y lo decía al principio de este análisis, superior a las expectativas, a mis expectativas y las expectativas de muchos analistas, porque Joe Biden se ha caracterizado, no sé por qué me costó trabajo decir esa palabra, por ser un político moderado en el espectro ideológico de los Estados Unidos, que es extremadamente cargado a la derecha. Si Joe Biden viviera en los años 80, 70, sería un republicano moderado, pero hoy los republicanos están tan a la derecha, tan al extremo del espectro ideológico, ultra conservador por un lado, y extremadamente liberalista en el sentido económico, que Joe Biden sería considerado un republicano. El propio Barack Obama lo dijo. Y sin embargo, su plan económico ha sido bastante bueno. Aquí analizamos su gran paquete de estímulos, donde hay ciertos claroscuros, pero esta lógica, esta narrativa de gastar poquito, de ahorrar, de ser fiscalmente responsable, Joe Biden ha roto, francamente, con eso y encuentra menos oposición de la que obtuvo Barack Obama, por lo menos en la narrativa republicana, porque ellos también gastaron muchísimo, pero gastaron para beneficiar al percentil de los Estados Unidos más ricos todavía. El gran logro legislativo de Donald Trump fue la transferencia material de recursos de la clase media y la clase baja hacia la clase alta. El código fiscal que aprobó. Esa fue su primer legislación, ese fue su legado como tal. Joe Biden está tratando de romper con eso, tratando de imponer una carga a lo que llaman el capital gains, a las ganancias, a las inversiones bursátiles, que esto generaría una enorme derrama económica para pagar su programa de infraestructura, un programa de infraestructura que él dijo, y aquí lo vimos en su intervención, el programa de infraestructura va. O sea, eso lo tiene clarísimo. ¿Cómo lo vamos a pagar? Tenemos dos opciones. O lo paga la clase media, y no pienso subir los impuestos a la clase media. Por cierto, la clase media de $400,000 al año no es cualquier sueldito en los Estados Unidos, pero dice, bueno, lo pago como de arriba. Que paguen lo justo. Y esto es extremadamente popular en los Estados Unidos. No hay quienes piensen, habrá un conjunto de personas fundamentalistas de mercado, anarcocapitalistas, libertarios, que digan, las empresas están pagando mucho. Y de esto hay encuestas, hay evidencia en los Estados Unidos. Más del 70% de la población en los Estados Unidos dicen que las empresas deberían pagar más impuestos. Los más, y no estamos hablando de medianas empresas, las grandes corporaciones deberían pagar más impuestos. Esto es claro, es sobre todo mucho más transparente después del 2020, en donde el peor año para la economía de Estados Unidos y del mundo desde la crisis de 1929 fue el mejor año de la historia para las principales corporaciones de los Estados Unidos. Esto, de nuevo, es un cambio de paradigma en el consenso de lo que se puede hacer en términos de beneficios corporativos. Eso es para mí la principal pieza fundamental y que puede abrir un camino para una discusión mucho más amplia sobre programas sociales, sobre esquemas, sobre ingreso básico universal, sobre seguridad social para todos y sobre otras reformas que son extremadamente necesarias en los Estados Unidos y que de implementarse allá sería una llave para el resto del mundo, porque la principal resistencia corporativa y los principales lobistas están allá. Entonces, si son derrotados allá, pueden ser derrotados en el resto del mundo. Eso por el lado positivo. Por el lado